Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Verdaderamente es una bendición la que cada uno de nosotros tenemos al poder tener acceso a la palabra de Dios, al conocer la historia y al poder saber que su palabra es viva y es eficaz en cada tiempo, en cada momento y en cada lugar. Que la palabra de Dios nos sirve ahora porque está vigente en nuestras vidas, y lo que nosotros estamos leyendo en este momento, que es esa conclusión del primer discurso de Moisés a esa generación que había de entrar y poseer la tierra prometida, es como que si nos lo está diciendo a nosotros hoy, a nosotros a quien se nos han dado grandísimas y preciosas promesas de parte del Señor. Así que prestemos mucha atención y pongamos cuidado. Meditemos en la palabra que el Señor nos da, cada uno de sus consejos. En Deuteronomio 4, Moisés está concluyendo ese primer discurso. Él había repasado sus viajes, esas jornadas que había atravesado por el desierto con el pueblo, destacando el amor, el poder de Dios para proteger a su pueblo, para guiarle, y también la amonestación de Dios cada vez que incumplían con obedecerle. Así que estando aquí en la ribera este del río Jordán, Moisés les da esas instrucciones finales y los exhorta a la obediencia. Recordemos que todos aquí eran miembros de una nueva generación. Únicamente habían 2 hombres, que eran Josué y Caleb, que habían hecho todo el recorrido con Moisés desde que salieron de Egipto. Únicamente ellos 2. Así que era necesario repetir estas palabras, era necesario hacer hincapié en esas recomendaciones tan importantes para que el pueblo pudiera cumplir el propósito por el cual Dios lo había sacado de esclavitud y lo estaba introduciendo en una nueva tierra. Deuteronomio 4 inicia con la petición de Moisés de parte de Dios, en que Israel debe oír para poder ejecutar esos estatutos y esos decretos dados por Dios, y de esta manera vivirían, entrarían y poseerían la tierra que Jehová estaba por entregar. Pide que tengan mucho cuidado en no añadir a la palabra que Dios les envió y en no restar a ella, sino que debían de guardarla tal y como Jehová les ordenaba. Y les añade una advertencia, que no hiciesen como sucedió con el pueblo cuando fueron tras Baal-peor, al haberse dejado seducir por los moabitas como consejo de Balaam. Recordemos que Balaam fue contratado prácticamente para maldecir a Israel y no lo pudo hacer. Sin embargo, Balaam lo que hizo fue aconsejar al rey de Moab para que dejara que su pueblo se relacionara con los israelitas de manera que pudieran darse matrimonios entre ellos. Y esto lo que haría es que repercutiría en una adoración falsa, en una adoración a otros dioses, y de esta manera Dios les juzgaría. Así que ya no los protegería de la manera como los había estado protegiendo contra toda maldición que él había querido proferir en contra de Israel. Y eso realmente fue lo que ocurrió. Una estrategia tipo el caballo de Troya, en donde el enemigo se infiltra dentro del mismo pueblo, dentro de las familias, para traer destrucción desde adentro hacia afuera. Y no desde afuera hacia adentro, ya que desde afuera hacia adentro es fácilmente detectable el actuar del enemigo. Sin embargo, cuando estos ataques vienen desde adentro de nuestra familia, desde adentro de nuestro propio interior, desde nuestro corazón mismo, no son tan fácilmente perceptibles las artimañas del enemigo. Si no recordamos este pasaje,
Vámonos a Números 25, en donde claramente podemos ver cómo el pueblo se inclinó a otros dioses, a una falsa adoración, por haberse mezclado y por haberse contaminado con las personas de este lugar. Por ello que tenemos que tener mucho cuidado con las personas con que nos relacionamos, pues tarde o temprano podemos adoptar sus prácticas, sus creencias, y cuando menos acordamos estamos muy lejos de los valores y principios que han regido nuestras vidas. Un refrán popular nos dice: el que anda con lobos aprende a aullar. Y a esto se refiere. Siguiendo este primer discurso, les hace saber el propósito por el cual Él les había escogido como una nación. A nosotros, el Señor en Mateo 28 nos da la gran comisión, que es ir y hacer discípulos en todas las naciones. Se nos habla de ir, se nos habla de movernos y poder influir en los lugares a donde estemos. Sin embargo, al pueblo de Israel no se le dio la misión de ir a otros lugares, se le dio la misión de ir a ese lugar específico que Dios tenía preparado para ellos, y desde allí será esa vitrina para el mundo entero, para las demás naciones, y que las demás naciones, al oír sobre la grandeza del Dios de Israel, quisieran venir allí a este lugar, a esta tierra, para verlo con sus propios ojos. Cientos de años después, Israel era ya una nación asentada en esa tierra prometida, estando en su máximo esplendor bajo el reino del Salomón, una reina de Sabá, que es Etiopía, una región de África, vino a la nación de Israel, y nos dice Primera de Reyes 10, oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Es decir, la gloria de Dios estaba siendo tan evidente en otras naciones que las personas, los reyes de otras naciones, emprendían viajes largos, quizás incómodos, por ir a ser testigos de la gloria de Dios en esta nación. Nos dice Primera de Reyes 10 que esta reina se quedó asombrada y que pronunció unas palabras que nos muestran que se cumplió ese propósito. En ese momento se estaba cumpliendo el propósito, que Israel estaba siendo esa vitrina que mostraba la gloria de Dios. Nos dice Primera de Reyes 10:8. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Esto lo dijo la reina de Sabá a Salomón, pero el versículo que viene es el que nos muestra cómo pudo ella reconocer quién era el que estaba en el centro de esta nación gobernando. Y dice Primera de Reyes 10:9, Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Una reina de un país lejano, reconociendo el amor de Dios y el poder de Dios y la autoridad de Dios. Ese era precisamente el objetivo, el propósito de Israel, mostrar a Dios en todo su esplendor. Sin embargo, vemos a lo largo de la Biblia como una y otra vez este propósito se veía obstaculizado por el corazón humano, por la rebeldía en el corazón. Y que es aquí, en Deuteronomio 4, en donde el Señor les vuelve a decir esto. Debían guardar sus estatutos y decretos
para hacerlos en medio de la tierra en la cual entraban a poseer, y debían guardarlos y ponerlos por obra, porque esta sería su sabiduría y sería su inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirían todos sus estatutos y dirían: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Qué hermoso es verdaderamente conocer cuál es nuestro propósito, cuál es el propósito por el cual hemos sido sacados de esclavitud. Este pueblo fue sacado de esclavitud y llevado a una tierra en donde podían lucir a Dios, podían lucir el beneficio y la bendición de ser obedientes al único Dios existente, no a los dioses de palo, ni a los dioses que no oyen ni que hablan. Y lo sigue diciendo Deuteronomio 4. Él les dice más adelante en Deuteronomio 4:15: guardad vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Moisés les está recordando aquel día allí en el monte Sinaí, en donde el Señor con voz de trueno en medio de relámpagos y fuego habló a ellos. Ellos pudieron escuchar la voz de Dios, sin embargo, no pudieron ver una figura para que no tuviesen excusa y hacer una figura e idolatrar a la figura. Pues el Señor conoce cómo nuestro corazón tiende a la idolatría, tiende a realzar y resaltar objetos o situaciones y quitar del centro a Dios. Que el Señor les advierte de no hacerse ninguna imagen, ninguna escultura de varón, ni de hembra, ni de animal, ni de pez, ni de nada. Pues puede existir la tendencia a inclinarnos a ellos y a servirles, pero Jehová es el único Dios y a Él, solamente a Él, debemos adorar y servir. Y dice en Deuteronomio 4:20: a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro que era Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Amados hermanos y hermanas, el Señor nos ha dado el privilegio a cada uno de nosotros en este tiempo de ser su pueblo, de ser sus hijos. Y este propósito también lo tenemos nosotros: mostrar a Dios, lucir a Dios, ser esa vitrina por medio de la cual nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de colegio, nuestros familiares puedan ver a Dios. Aquellos que nunca han tenido un encuentro con el Señor, que nosotros seamos esos espejos de la gloria de Dios que viene a reflejarse en sus vidas y que viene a mostrarles la grandeza, el poder, la autoridad y el amor de Dios, y que así como la reina de Sabá se asombró y pudo expresar con su misma voz que Jehová es grande y que Jehová ha amado a Israel, que puedan darse cuenta verdaderamente Jehová es un Dios de amor. Ser inquietados en sus corazones, acercarse a Dios de manera de ser llenos de su amor, porque es la única manera en que nosotros hemos de poder amar a Dios y hemos de poder amar a las demás personas y tener relaciones sanas los unos con los otros y caminar en el reino de Dios. Pues es ilegal caminar en el reino de Dios sin ser portadores del amor de Dios. De igual manera, Deuteronomio 4, además de exponer ese propósito de ser pueblo de Dios y de mostrarse a las demás naciones como el pueblo que pertenece al Dios grande, poderoso, lleno de amor, justo, la manera en que debían hacerlo era guardando sus corazones, era guardando la ley, guardando los decretos y también enseñarlos a las siguientes generaciones, a sus hijos y a los hijos de sus hijos, para que
pudiera ser continuo, aun y cuando ellos, los que estaban ahí presentes, ya no existiesen. Muy importante para cada uno de nosotros el día de hoy, pues si nosotros no nos encargamos de enseñar a nuestros hijos y a nuestras hijas acerca de Dios, vendrá una generación que no conocerá de Dios y muy pronto sus caminos y los caminos de las generaciones que nos han de seguir estarán muy apartados de Dios. Saben, en el libro de Jueces, capítulo 2, después que toda esta generación entró a la tierra prometida y que murieron todas estas personas, los ancianos que habían sobrevivido a Josué, nos dice Josué 2:7, el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que a él había hecho por Israel. Pero murió Josué, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. ¡Qué delicado es no enseñar a nuestros hijos y a nuestras hijas las maravillas de Dios! En una generación podemos llegar a desviarnos de tal manera que la ignorancia y el desconocimiento de Dios parsa como un cáncer en nuestro pueblo, que generalice el hacer lo malo. Y que, mis amados hermanos y hermanas, tenemos una gran misión y es enseñar a nuestros hijos y a nuestras hijas obras de Dios, sus mandamientos, sus decretos, velar para ellos nuestra intimidad con Dios de manera que no se olviden de Él, de manera que no lleguen a inclinarse ante la corriente de este siglo. Pues de ser así, el juicio de Dios también estará presente. Nos dice Deuteronomio 4:24, Jehová tu Dios es fuego consumidor, es un Dios celoso. Y dice el juicio de Dios, cuando el pueblo se aleje de Dios, van a ser esparcidos, van a ser llevados a lugares en donde van a ser destruidos, donde van a ser esclavizados. Van a servir a dioses hechos de manos de hombre, de madera, de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Qué terrible es ser esclavos de este mundo, ¿no es cierto? Qué terrible es depender de los dioses que se han levantado en este tiempo. Del dios de la moda, del dios del materialismo, del dios de las drogas, del dios del egocentrismo, del dios del orgullo, del dios de la vanidad, del dios de la altanería. Hay muchos dioses que están erigidos en este tiempo. Tal vez no es que hagamos una figura en particular de ellos, pero sí es una imagen a la cual nosotros tendemos a servir y tendemos a adorar. ¿Qué es aquello en lo que continuamente estamos pensando? ¿Qué es aquello que nos causa inquietud en nuestro corazón? ¿Qué es aquello que anhelamos demasiado? Si sentimos que no lo obtenemos, no vamos a poder tener paz. Si Dios es nuestro Dios, debe ser instaurada paz en nuestro corazón, y no una paz que signifique ausencia de guerra. Paz significa confianza plena en que se quita la autoridad del caos en nuestra vida. Y qué hermoso es cuando el Señor les dice, aun y cuando estuvierais alejados de mí, aun y cuando estuvierais esparcidos por de las demás naciones, si desde allí, si donde estás, si desde la situación en donde estás, si desde el pozo de desesperación, si desde el hoyo en donde estás, me buscareis de todo corazón y de toda tu alma, yo te voy a oír. Yo te voy a oír
Y si estuvierais en angustia, si en esos días postreros te volviereis a Jehová tu Dios y oyereis su voz, entonces el Dios misericordioso no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. Esto es una hermosa promesa de Dios, pero requiere una condición en cada uno de nosotros y la condición es buscarle de todo corazón, es buscarle con toda nuestra alma, es buscarle no por intereses propios, es buscarle porque sabemos que Él es nuestro Dios y porque nuestro anhelo es poder ser instrumentos de su gloria. Particularmente me sorprende en este capítulo las preguntas que hace Moisés al pueblo, unas preguntas que vienen a hacerles reflexionar acerca del especial tesoro que ellos son para Dios y de la responsabilidad tan grande que tienen de mostrarle a Él. Estas preguntas debemos hacérnoslas hoy, nosotros, cada uno de nosotros. Deuteronomio 4:7 dice, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y luego, en Deuteronomio 4:33, sigue haciendo estas preguntas. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú lo has oído, sin perecer? ¿Ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego y has oído sus palabras de en medio del fuego. Estoy segura que Dios a cada uno de nosotros nos ha mostrado con grandes señales, prodigios y milagros su poder. También nos ha hecho sentir su cercanía, nos ha hecho saber cuánto Él ha anhelado que estemos de cerca de Él. Así que mis hermanos amados y amadas, no tomemos livianamente la presencia de Dios en nuestras vidas, que no se nos olvide el sacrificio de Jesucristo hecho para limpiar nuestros pecados, para quitar el peso del pecado y el obstáculo que no nos permitía acercarnos a Dios. El Señor mismo ha provisto de la manera en que podemos acercarnos a Él. Hagámoslo, cortemos toda la distancia posible de nuestro Dios para que podamos habitar en medio de esta tierra como un pueblo que le honra, como hijos que hablan de su Padre, como hijos que muestran la gloria de Dios. Y concluye Deuteronomio 4 diciendo, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. No hay otro. Debemos de obedecerle, guardar sus mandamientos que Él nos ha mandado para que nos vaya bien, dice, a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Hay una bendición en obedecer y es el prolongamiento de la vida, es la extensión de la vida Zoe, de la vida de Dios en cada uno de nosotros. Así que mis amados hermanos, que meditemos. Deuteronomio 4 es un capítulo rico en mucha enseñanza que nos viene a desplegar el propósito que tenemos, el propósito que debemos cumplir y la manera como
debemos hacerlo y cómo prolongar esa misión y ese propósito por las generaciones que han de seguirnos. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas, y sigamos adelante en este interesante estudio del libro de Deuteronomio. Les amo mucho.